Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez reunidos, juntos, unidos por este medio. El tema de hoy va a ir muy a tono. El título habla de virus que enferman a la iglesia. Y la iglesia eres tú. Y empezaré con un pasaje de la carta a los romanos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nadie mejor que el apóstol Pablo para usar la analogía del cuerpo humano con la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Nadie mejor que el apóstol Pablo para aconsejar, desafiar y exhortar a la iglesia. La noticia de cada día este tiempo es la enfermedad del COVID-19 y sabemos de muchas maneras y ciertas y fantasiosas algunas en lo que consiste esta enfermedad. Y vamos aprendiendo a prevenirla, a luchar contra ella y en muchos casos a vencerla. Estamos tomando las medidas sanitarias como para no contagiarnos, pero todavía no somos del todo exitosos en este asunto. Nos han informado de la sintomatología de esta enfermedad y de lo mortal y peligrosa que puede ser. Hemos sufrido en carne propia como iglesia la pérdida de vidas valiosas por lo rápido e incontrolable que es el virus que la provoca, y también por lo colapsado que está el sistema de salud, que se encuentra incapaz de dar alivio y socorro oportuno. Tenemos cuerpos vulnerables, débiles, proclives a caer enfermos, temerosos de arriesgar y hasta perder la vida. Y si la iglesia es un cuerpo como tal, puede ser atacada por varios virus, que con toda seguridad van a contagiarla, enfermarla, debilitarla, postrarla y hasta probablemente querer matarla. La iglesia tiene, por lo tanto, que subir sus defensas muy alto. Debe estar fuerte para combatir cualquier virus que quiera enfermarla. Así como el cuerpo humano está sujeto a enfermedades de todo tipo, también la iglesia, porque es el instrumento que Dios está usando para llevar almas a los pies de Cristo. Veamos algunos de los virus que pueden enfermar a la iglesia. Punto número 1, el virus del desánimo. Hebreos 6, 9, 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. El desánimo, como una alegoría de un virus, se lo puede ver cuando afecta el carácter, el buen humor, los deseos de ser parte de la familia, y te aísla cuando te ataca, te vuelve aburrido y te puede llevar a la depresión.
En eso radica su peligroso accionar. Por eso no dejes que te atrape. No se desanimen, dice el escritor de la carta a los Hebreos, y admite que fue él de repente un poco duro, un poquito más de lo que acostumbra a haberles escrito, y a pesar de hablar con mucha severidad, confía en que ellos seguirán firmes en la fe, y que su perseverancia es parte de su salvación. No hay duda que si eres salvo, Cristo te quita el virus del desánimo. El versículo 9 es de gran aliento. Estos cristianos, al igual que tú, estaban en peligro de caer, no tanto por su rebeldía, sino por un deprimente desánimo. Necesitaban ser exhortados, pero también necesitaban ser animados. Hermanos, yo no creo que hay una forma de entender mejor. Un abrazo es tan bueno como un buen palazo. Yo creo que todos necesitamos una buena demostración de cariño, seguido o después de un acto de disciplina. Muchas cosas pasan en tu vida que hacen que pierdas el estado de ánimo, que busques explicaciones, y esas te llevan hasta el límite de tu tolerancia. Pero no te desanimes, no pienses en renunciar a Jesús. Dios no se ha olvidado de ti. Cuando ataca el desánimo, piensas que Dios ha olvidado todo lo que has hecho por su obra, pero Dios dejaría de ser Dios, es decir, Él sería injusto si se olvidara de esas cosas. Dios te ve y recuerda todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Cuántos dudan que Dios ve su servicio? Y también cuántos sirven para ser aplaudidos y llamar la atención de los hombres y se desaniman cuando eso no sucede y no lo consiguen. Sigue, hermano, tú, haciendo tu trabajo de fe. Sigue adelante con esperanza hasta el fin. Imita a los que creen en las promesas de Dios. Si te desanimas, como lo hacían los hebreos, te vuelves perezoso con facilidad. Este texto debería animarte como a un entrenador que te impulsa a seguir hacia adelante. Imita a los que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios, la fe y la paciencia que tenía Abraham. Bueno, más bien, gracias a Dios, que Abraham no tenía una fe y una paciencia perfectas. Entonces, si Abraham tuvo alguna de las debilidades que tienes tú, pues yo creo que tú también puedes lograr algo con esa tu fe y tu paciencia imperfectas. No dejes que el desánimo te haga perezoso. Esa actitud de pereza que te hace renunciar. Primero, pierdes el deseo de permanecer y luego pierdes el deseo de seguir adelante. No cedas ante el desaliento. Haz como muchos que se fortalecen en Dios. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tú también puedes hacerlo. Puedes hacerlo, fortalécete en el Señor. Aun cuando la enfermedad esté haciendo estragos en tu familia, en tus amigos, en tus seres queridos, toma fuerzas del Señor y sigue adelante. Aunque las cosas en tu vida no estén bien a causa de la pandemia y el futuro se vea más negro que antes, persevera, no te desanimes. A pesar que en tu economía, en tu familia, en tu vida espiritual las cosas no estén bien, no te desanimes, sube tus defensas con las fuerzas del Señor. A veces, en la vida cristiana pasas por momentos áridos, esos momentos en los que parece que no pasa nada en el culto, o con tu participación en la escuela dominical, o en la alabanza, o en las reuniones semanales, y todo se convierte en algo rutinario, sin alegría. No te desanimes. Ante esas circunstancias, tienes dos alternativas.
La primera es que puedes dejar de asistir al culto, y eso lo hacen muy fácilmente muchos, y dejar de crecer espiritualmente, que esa es la consecuencia de haber hecho lo primero. Pero si eso haces, te garantizo, estás perdido. O por otro lado, puedes continuar con ánimo, y la alegría, la confianza y el gozo volverán a estar contigo. En esos momentos áridos, lo mejor que puedes hacer es seguir con los hábitos de una vida cristiana y una vida de iglesia. Si lo logras, ten la seguridad que el Señor te sostendrá. Aquí vemos que el autor de la carta a los Hebreos dice que sigan el ejemplo de los que con fe y con paciencia reciben la herencia que tenían prometido. Les dice, ustedes no son los primeros que se han embarcado en las glorias y los peligros de la fe cristiana. Otros enfrentaron esos peligros y soportaron las tribulaciones antes que ustedes y vencieron. Los anima a seguir adelante, que se den cuenta que otros han salido victoriosos en esta lucha y han logrado lo que buscaban, una victoria. El cristiano no va por un recorrido del todo desconocido, sino por uno que ya han recorrido otros santos como él. Tal vez por este tiempo, por esta situación, por lo que nos hemos sorprendido todos, dicen que este año muchos de ellos está ya muy pesado. Muchos de los que han estado sirviendo en la iglesia dicen, no, ya creo que llega el momento de descansar. Hemos ya servido mucho en la iglesia. Esa actitud llega a contagiar al que recién está iniciando su andar en la vida con Cristo. Y entonces, sin quererlo, se vuelven piedras de tropiezo quienes están obrando de esa manera. Nosotros, hermano, hermana, somos como los hermanos mayores. Demos el buen ejemplo a los nuevos que llegan a nuestra iglesia. No dejes de asistir a todas las reuniones de edificación. No te dejes estar. La palabra de Dios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Dios tiene un premio para los diligentes, para los que están siempre ocupados en su obra. No dejes que el virus del desánimo enferme a la iglesia. Tú puedes ser como esa vacuna que todo el mundo está esperando en esa pandemia. Puedes tú ser el que dé el ejemplo de tomar del poder de Dios y aplicarlo a tu vida. Punto número 2, el virus de la incredulidad. Hebreos 3, 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este virus es muy sutil y peligroso. Se incrusta en el cuerpo y es difícil sacarlo porque los síntomas que genera no causan dolor y malestar. Y puedes estar contagiado y no tener ninguna molestia, hasta que es muy tarde. Se podría decir que los afectados por este virus casi siempre son, esa palabra que ahora la han puesto de moda, asintomáticos. Pero eso no significa que estén sanos y buenos, sino todo lo contrario. Están padeciendo una infección. Como creyente, puedes endurecer tu corazón sin quererlo. Es bien fácil que las cosas sin ningún valor espiritual acaparen tu atención. Y después que tu mirada se desvía de Dios, no va a pasar mucho tiempo hasta que la ocupación en las cosas del mundo consuma cada vez más tu vida.
las distracciones pueden llegar a agobiarte tanto que terminas ignorando los asuntos importantes del Señor y dejas de cuidar tu salud espiritual. A medida que tu vida cristiana se marchita, renuncias a la devoción privada y a la adoración pública. Dejas de tener intimidad con el Señor y lógicamente dejas de participar en las cosas de la iglesia. Si le dedicaras solamente un pequeño tiempo al Señor cada día y cada vez en el día, tendrías un corazón obediente. Pero si dejas la Biblia, ahí estás en problemas. Al permitirle a tu corazón estar sin Dios, engañoso como es Él, se va a apartar necesariamente del Señor. Cuando tu mente está ocupada en otras cosas y tu corazón está lejos de Dios, fácilmente eres influenciado por el engaño del pecado. La sensibilidad al Espíritu Santo es endurecida como por una costra que se forma alrededor de tu corazón. Y vas a estar a la deriva. Y vas a encontrar cosas más tentadoras. Las falsas promesas del mundo. Esto hace que te preocupes más por los asuntos banales y tengas necesariamente descuido de tu vida devocional. Quiero advertirte, querido hermano, querida hermana, que no eres inmune al endurecimiento del corazón. Puedes llegar a ser tan insensible a la voz de Dios como lo es un incrédulo. Todavía tienes posibilidades de eliminar ese callo espiritual que se ha estado formando dentro de ti. Si te arrepientes y te reenfocas en Cristo, puedes volver a la adoración y tener un corazón sensible delante de Él. Ten en cuenta lo que dice el pasaje. Escúchalo con mucha atención. Ten cuidado de no caer en la misma desobediencia y desconfianza en Dios que mostraron tus antepasados. No sea que pierdas las bendiciones que esperas como les pasó a ellos. Bueno, y en efecto, mientras hay tiempo, mientras puedes seguir hablando de hoy, pon en Dios la confianza y la obediencia que le debes a Él. Normalmente ese hoy para todos es mientras estás vivo. Y el texto dice que mientras tengas oportunidad, entrégate en sumisión a Dios, hazlo antes de que se te acabe el día. Esta yo creo que es una muy seria advertencia, especialmente cuando tenemos la particularidad de prestar más atención a las cosas que son inherentes a nosotros y dejamos de tener la visión puesta en Cristo. Y bueno, y parecería que todo está perdido, pero Dios te hace un ofrecimiento, como se los hizo a los israelitas. Les ofreció las bendiciones de la tierra prometida. Ellos habían estado en el desierto andando y no fueron de paseo, y no fueron obedientes, y no se comportaron como el pueblo elegido. Y sin embargo el Señor les ofreció las bendiciones de la tierra prometida. Y te ofrece a ti las bendiciones de una vida que es incalculablemente mejor que la vida sin Él. Recientemente, y en esta semana que pasó, nos encontramos con una hermana. Y entre las cosas que conversábamos y recordábamos, pues llegamos a un punto en el que ella me preguntó: ¿qué será
lo peor que puede tener el infierno? ¿Qué crees que sea eso que es lo peor? Bien, no hay una descripción literal de lo que es el infierno. Pero yo estoy convencido de que lo peor que va a tener el infierno es la vida separada de Dios. Cualquiera que tiene el mínimo sentido de lo que es una vida junto a Dios, puede darse cuenta que una vida separada de Él es realmente lo peor que le puede pasar. Y ten en cuenta que cuando la Biblia habla de que eso sucederá, así será. Y dice también que será por la eternidad. ¿Qué será lo peor que tiene el infierno? Una vida separada de Dios. Que este mundo, que esta vida no sea un infierno para ti. Para obtener esas bendiciones de Dios que Él te ha prometido para este mundo, hace falta dos cosas. Primero, la confianza. Tienes que creer que lo que Dios dice es verdad. Tienes que estar dispuesto a hacer que tu vida dependa de sus promesas. Y segundo, necesitas tener obediencia. Solamente pondremos un ejemplo, ya que estamos hablando de virus. Si te dijera el médico, este es tu diagnóstico, esto es lo que tiene tu cuerpo, esto está pasando, y aquí se va a derivar si en peor. Pero te puedes sanar si sigues las instrucciones que te voy a dar yo al pie de la letra. Bueno, imagínate que después de que le has aceptado y te ha dado la receta y el tratamiento contra esa infección, el virus, pues tú decides hacer las cosas por tu cuenta. Te automedicas, dudas de la receta, tomas los medicamentos cuando quieres, y los suspendes y los vuelves a retomar y tomas otras cosas y haces caso a tu buen criterio y a los consejos también bien intencionados de otras personas, pero que no sabes si te pueden ayudar. Solo te pregunto, ¿piensas que así, de esa manera, vas a sanarte? Bueno, en cualquier esfera de la vida, el resultado depende de la obediencia a la palabra de un experto. Dios, bueno, si podemos decirlo así, es el experto en la vida y en la verdadera felicidad. Por lo tanto, depende que todo lo bueno que vaya a suceder en tu vida es que le obedezcas. Está íntimamente relacionado. El ofrecimiento de Dios, pero tiene un límite. Exactamente igual que un médico te puede decir, si sigues esto, vas a saber, pero si dejas de hacerlo. Yo ya no cuento la historia de que a un mes. El ofrecimiento de Dios tiene un límite también. Y ese es la duración de tu vida. Pero nunca sabrás cuándo va a llegar ese límite. Muy fácilmente todo el mundo habla del mañana. Nos vemos mañana, seremos mañana. Pero ese día puede que no llegue nunca. Lo único que tienes es hoy, es ahora mismo. Alguien ha dicho muy sabiamente, deberíamos vivir cada día como si fuera toda nuestra vida. El ofrecimiento de Dios tienes que aceptarlo hoy. La confianza y la obediencia la debes dar hoy. Porque no hay seguridad que habrá un mañana, y esa seguridad no hay para nadie. Aquí tienes el supremo ofrecimiento de Dios.
pero solo vale si estás dispuesto a dejar en Él toda tu confianza y tu obediencia. Y tienes que aceptarlo como Señor y Dios, ahora mismo. O puede ser que mañana sea demasiado tarde. Ya muchas veces hemos hablado que puedes tú haber hecho tu oración de fe y creer que Dios es el Señor de tu vida. Pero en la medida que Él no gobierna y sigues tú a cargo de tu vida, pues deberías tomar en cuenta lo que te estoy diciendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este texto, esta porción que estamos viendo, comienza con un mandato: mirar. El término griego implica no solo el hecho de observar con el ojo físico, sino percibir con el ojo de la mente, con el ojo del espíritu. Discernir, descubrir, entender. Mirar este mandato requiere de un complejo proceso de observación, donde solo se miden las evidencias de algo. Y este mandato está solo dirigido a los cristianos. La Biblia no espera una conducta santa y piadosa de aquellos que no son creyentes. Bueno, y francamente, no creo que el estilo de vida de los que no conocen a Jesús sea algo en lo que yo debería meterme. Adicionalmente, el pasaje requiere que mires o consideres que nunca existan estas condiciones que generan un corazón malo de incredulidad, que te aparten del Dios vivo. En otras palabras, para ti, que te llamas cristiano, no hay excepciones que justifiquen una mala conducta de tu parte. Es indispensable que al confrontarte entiendas que tu problema no es tanto lo que haces, por muy horrendo que todo eso sea, sino el problema es tu corazón. Por supuesto que la conducta es la manifestación del corazón, pero recuerda que a Dios le interesa que tu interior, lo que tú eres, eso sea transformado. Hay un mandamiento que es exhortarnos los unos a los otros. Toma nota de estas dos cosas. Debemos exhortarnos. Y la raíz de este término es la misma que se usa para describir el ministerio de consolación del Espíritu Santo, el Paráclito. Entonces, es razonar y rogar para que esa conducta cambie. Exhortarnos significa, y es en plural, que debemos razonar y rogar que esa conducta tuya y mía cambie. Es ofrecer ayuda para que tal cosa se logre. Además, dice, debe ser los unos a los otros. O sea, no es que el pastor está llamado a exhortarles solamente a ustedes. Tú también lo puedes hacer con el pastor. Porque cuando exhortas a alguien, te abres a la posibilidad que te exhorten a ti. Y hay algo que es magnífico. Nadie es perfecto. Todos necesitamos que alguien cumpla el ministerio del Espíritu Santo. Todo esto debes hacerlo, pero entre tanto sea hoy. En ninguna otra ocasión cae tan bien a la Biblia la expresión: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Creo que Dios puso esto para personas como yo, que prefieren evitarlo y dejar para más adelante. Nunca esperes que el problema se desaparezca o se quite él solo. Por eso recuerda que si no eres diligente en cumplir los mandatos de Dios, el pecado formará un callo en tu vida
y será más difícil que te ayudemos por culpa del engaño. No vamos a dejarnos chance a nosotros, que queremos exhortarte, queremos animarte, queremos cumplir la tarea del Espíritu Santo, no vas a dejarnos oportunidad. Vivimos en los tiempos en los que nadie quiere meterse en la vida ajena. Entiendo que hay cosas que a mí no me deberían importar, pero este pasaje me da una responsabilidad, y no solo porque yo soy el pastor, sino porque soy un creyente. En realidad, ni siquiera está dirigido este pasaje a los pastores. Creo yo que los espirituales de la iglesia, esos que están descritos en Gálatas 6, verso 2, deben preocuparse por la salud espiritual del cuerpo de Cristo y ayudar a los que están apartándose de la conducta estándar de un seguidor del Rey. Si más creyentes obedecieran este mandato de la Biblia y lo hicieran con actitud correcta, estoy seguro que tendríamos un estilo de cristianismo muy diferente. Dice el texto, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que termina diciendo este pasaje de Hebreos. Muchas de las cosas que deseas tener en tu vida será imposible que las veas si eres contagiado por el virus de la incredulidad. Nunca cambiará la dureza de tu corazón. Nunca cambiará la rispidez de tu carácter. Seguirás con esa ira descontrolada y con esa falta de dominio propio. La desobediencia y la mundanalidad serán tu modo de vida normal. Y el orgullo y juicio a los demás lo tendrás como una espada lista para descabezar a cualquiera. La vida frustrada de otros cristianos te puede contagiar. Y tal como dicen las medidas de precaución de esta pandemia, apártate de su lado, o vas a morir juntamente con ellos. Si en tu vida no pasan cosas grandiosas, no es porque Dios no quiera, es porque tú no crees. Lo dice claramente un pasaje que está relatando la vida de Jesús. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Punto número 3. El virus del descontento. Números 21, 1 al 7. Cuando el cananeo, el rey Garad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Este virus del descontento es mortal para la iglesia. Porque cuando no tienes contentamiento con lo que recibes de las manos de su Señor, dejas de ser agradecido, te vuelves orgulloso y demandante.
crees tener derechos y te olvidas que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para pagar la deuda del pecado de la humanidad. Esa humanidad resentida y rebelde contra Dios. Cuando llega la enfermedad y el desánimo a tu vida, pierdes todo lo que habías avanzado en el camino. Te encuentras insatisfecho en medio de la nada, sufrido y molesto. En el capítulo 21 del libro de Números, vemos al pueblo de Israel descontento, murmurando contra Dios y quejándose del maná, diciendo que su estómago estaba aburrido de este. Y la causa de su enojo fue que el rey de Edom no les permitió pasar por allí. Bueno, tuvieron que ir a dar una vuelta. Entonces el camino se les hizo más largo. Eso está en Números 20, 19 al 21. Bueno, tú no puedes permitir que este duro camino de la vida cristiana traiga descontento a tu alma. Porque Jesús ya lo dijo, que en el mundo tendríamos muchos problemas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No permitas que las enfermedades, las desavenencias en tu hogar desanimen tu alma. No dejes que los problemas económicos quiten el contentamiento de tu corazón. No dejes que tus emociones y tus sentimientos te desmoralicen. Más bien, cuida de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Porque alguien tal vez está desanimando su alma. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El descontento podrías definirlo como todos los obstáculos que te estorban en el camino que tienes que atravesar. Pero no debes permitir que te desvíen del objetivo final, que es caminar al lado de Jesucristo para vencer el mundo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y cuando veas o pienses que tu vida seguirá igual y nunca cambiará, tu vida se va a convertir en un estado de conformismo. Y respecto a esto, la Biblia dice que aquellos que opten por quedarse así no entrarán en la casa de Jehová. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan para su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Cuando su alma está descontenta, cuando tu alma se pone en esa condición, le llega la enfermedad. Cuando un alma se descontenta, no tiene deseos de vivir. Hay quienes toman la decisión de terminar con su vida en un instante, o reaccionan de manera brusca, y hay otros que poco a poco van dejando que se pierda todo lo que han ganado en el camino y se dejan morir. Amada iglesia, quizás el camino es duro, quizás es difícil, pero que tu alma no se descontente por las cosas de este mundo.
que no caiga en desánimo porque estorben tu camino. Tal vez, y ojalá lo entendieras así, es el propósito de Dios. Y sin embargo tú estás murmurando. Todo tiene un propósito divino. Incluso con alguien como Edom, que era de la descendencia de Saúl. Por lo tanto, eran enemigos acérrimos de Israel. Y ese era el lugar por donde tenían que pasar ellos. Estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Bueno, este es un pasaje que nos hace recuerdo de que hubo un distanciamiento. Ya habían tenido la disputa desde el inicio de sus vidas. Y ahora esta es la decisión total. Bueno, esto también me recuerda una cita bíblica que tuvimos la oportunidad de verla en los grupos de células, que tiene que ver con la murmuración. ¿De quiénes? De personas que estaban sirviendo al Señor. ¿Y por qué lo hacían? Porque estaban ignorando los propósitos divinos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora bien, en el desierto ya había serpientes antes de que el pueblo de Israel llegara. No es que aparecieron de pronto porque el Señor las puso para castigarlos. Ya estaban ahí. Pero cuando el pueblo empezó a tener el alma descontenta y desanimada, entonces recién esas serpientes les comenzaron a atacar. Ya estaban ahí. Los israelitas habían pasado por el medio de ellas y nunca habían sido mordidas. Ahora sí. Ahora estaban sufriendo el embate de esas serpientes. Hermano, hermana, quizás todavía no tienes todo lo que Dios te prometió, todo lo que tú quieres. Y aunque el camino por el que has pasado ha sido y es muy difícil, has logrado tener algunas victorias. Por ejemplo, eras prisionero en Egipto, eras prisionero del pecado. Y Dios te liberó. Y aunque parece que sigues en el mismo camino porque todavía no eres santo, es decir, viviendo la vida en santidad, lo cierto es que cada vez que te vayas hacia un nuevo lugar, habrá un nuevo camino por recorrer. Y lo mejor que puedes hacer es no permitir que el camino te quite el contentamiento del alma. Porque por causa del descontento vendrá el desánimo. Entonces las serpientes te morderán y morirás como aquellos que murieron en el camino. Y es triste ver que siempre hay gente que muere en el camino, pero no necesariamente por las serpientes, sino porque dejan que el camino les quite el contentamiento de su alma. Amada Iglesia, no seamos de los que mueren en el camino. En el libro de Josué, en el capítulo 14, versos del 6 al 11, se habla de un hombre que prosiguió aunque el pueblo retrocedió. Estaba hablando de Caleb. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, los problemas en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio y cualquier otra cosa más que te pudiera
traer descontento en tu camino, tienes que verla derrotada y clavada en la cruz del Calvario de Cristo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la primera victoria de Israel después de su larga marcha a través del desierto. Desde ese su conflicto con Amalek, poco después de haber salido de Egipto. Dios les dio esta victoria, sin embargo, tienen que viajar por el monte Or, camino del Mar Rojo, porque no pueden pasar por la tierra de Edom. Y por lo tanto, tomar una ruta tortuosa para llegar a esa tierra prometida. Tener que hacer esto trajo descontento. Y en su condición de desaliento, dice que comenzaron a quejarse y a murmurar. Y temo que este es un rasgo característico de muchos en la actualidad. ¿No haces lo mismo ante las circunstancias difíciles de tu vida? Te quejas y murmuras. El versículo 5 nos lleva a escuchar esta murmuración, que es la octava. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Pero esta es la octava y última murmuración de los hijos de Israel. Otra vez se quejan del maná. Recordarás que la gente extranjera fue la que influyó para que este pueblo no aceptara el maná. Por cierto, el maná era un alimento maravilloso. Tenía todas las vitaminas necesarias para afrontar el viaje. Es interesante que en el libro del Deuteronomio destaca el hecho y dice literalmente, sus pies nunca se hincharon. Bueno, un médico misionero en Filipinas dijo en cierta ocasión que uno de los síntomas de la enfermedad conocida como el beriberi es la hinchazón de los pies. Y esto viene como consecuencia de que una persona se alimenta con una dieta deficiente. Esto comprueba que los hijos de Israel disfrutaban de una nutrición adecuada con el maná. Y que este era además una comida sabrosa. Sin embargo, a pesar de todo eso, el pueblo se quejaba. Y en cuanto a ti, yo te pregunto, ¿cuántas veces das gracias a Dios por todo lo que te provee y te alegras por su bondad para contigo? ¿Cuántas veces en el día? Bueno, francamente parece que el Señor se cansó de toda esa murmuración de su pueblo y dice que el alma del pueblo israelita detestaba el maná. No les gustaba. Y acusan a Dios de haberlos traído al desierto para morir. Bueno, el Señor no soporta esta murmuración y les va a juzgar por causa de ella. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces decían, estos hombres dicen, hemos pecado. Admiten que han pecado contra el Señor y contra Moisés. Eso hace recordar el hecho de que eran pecadores, que por eso pecaban. Amada iglesia, hoy en día hay tantos que tienen el problema de no reconocer su verdadera condición y quieren tener una relación con Dios haciéndose miembros de alguna iglesia. Pero todos, para comenzar una relación con Dios, deben reconocer que son pecadores. La única forma en que Dios tendrá un trato con ellos es si admiten su triste condición.
Cristo murió por los pecadores. Cualquiera que crea que no es pecador, pues no podrá creer en la obra de Cristo ni ver su salvación. Porque Cristo vino a salvar, a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de los primeros, y les garantizo de los más despreciables. Los israelitas no podrían de ninguna manera solucionar sus dificultades con buenas obras. En primer lugar, tienen que dar evidencia de su fe, porque no pueden tener buenas obras por sí mismos, ni tampoco pueden ir a Dios prometiéndole que de aquí en adelante se van a portar bien, porque saben que no van a poder cumplir esa promesa. Pero sí pueden creerle a Dios, y Él les va a permitir que se integren a su reino por fe. Yo estoy convencido que el descontento no debe haber entrado al pueblo por medio de todos y al mismo tiempo. Es posible que uno de los líderes haya tenido ese pecado en su corazón y él fue el que contagió al pueblo. ¿Se acuerdan? En todos los países, en esta pandemia, hay el paciente 1, o el 0 creo que es. El primero, el que inició este desastre. Bueno, no vas a estar libre del descontento si cada vez juzgas a Dios, si tienes envidia, celos, resentimiento. Va a ser difícil que estés contento con avaricia y engaño en tu corazón. Si tienes falta de perdón y ninguna empatía por los demás, pues es imposible que estés contento. Nadie ha dicho que ser cristiano va a ser cosa fácil. Y siempre vas a tener obstáculos, siempre vas a tener problemas. Pero Dios te dice que cada vez marches más hacia adelante, que no te detengas. Tienes sus promesas, tienes su presencia, tienes la garantía de que vas a llegar hasta el otro lado. Por tu parte, hay cosas que tienes que hacer. Y en este caso, ponte el barbijo en la nariz y en la boca. Pero también debes usar el protector facial para los oídos y los ojos. De lo contrario, podría ser contaminado por el virus del descontento. Vamos a concluir. Hay virus que enferman el cuerpo físico de los seres humanos. Pero también hay virus que enferman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú eres la iglesia. No dejes que esos virus se enquisten en tu mente y en tu corazón, porque van a afectar severamente tu relación con Dios. En este tiempo de pandemia, como lo dice el sentido común, debes subir tus defensas físicas. Debes ejercitar la salud mental de acuerdo a los criterios de Dios. Esas son las defensas del cuerpo de Cristo. Es probable, hay una alta probabilidad que seas contagiado, pero no por eso debes esperar la muerte. Solamente sigue las instrucciones dadas en este mensaje. Vuélvelo a escuchar una y otra vez, hasta que estés convencido que lo hecho por ti, que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. No te confíes que nada te va a pasar y que de repente se te va a quitar sin hacer nada. Estos y muchos otros son unos virus que están ahí por una sencilla razón. Están para llamar tu atención y que vuelvas a dirigir tu mirada a Cristo y corras a los pies de la cruz para buscar el pronto socorro que tu alma necesita. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, Dios Todopoderoso,
reconociendo la inmensidad de tu poder y tu grandeza, hemos estado, Señor, atentos a tu palabra. Qué bueno si no hemos dejado que nuestros conceptos humanos nos aparten del criterio tuyo, ese que ha hablado a nuestro corazón. Tú eres misericordioso, grande, y eres capaz de hablarnos a cada uno de nosotros en forma particular. Por eso, Padre, estamos agradecidos que este mensaje que hoy tú nos has dado, a través del instrumento humano que tú has elegido, sea verdaderamente acogido en nuestro corazón, atesorado, y que pongamos en práctica todo lo que hoy nos has dicho que debemos hacer. Es un tiempo de mucho cuidado de la salud, y debería ser de mucho cuidado de nuestra salud física y de nuestra salud espiritual como iglesia. Encomendamos nuestro camino, Señor, nuestro andar, nuestra entrada y nuestra salida. Queremos, Señor, que tu protección esté para todos tus hijos y para los hijos de tus hijos. Queremos, Dios, honrarte con nuestras vidas y poder soportar este tiempo malo tomados de tu mano. Te agradecemos, Dios, por lo que estás haciendo en nosotros. Estás recuperando a nuestros hermanos. Estás dándoles fortaleza para que puedan pasar esta dificultad de esta enfermedad. Y sobre todo nos estás dando la esperanza que transcurrido este tiempo, nuestras vidas han sido transformadas por ti, porque nos has hablado en forma particular a cada uno de nosotros, los que están y los que no estamos enfermos. Has permitido que nosotros estemos también solidarios en unidad con toda tu iglesia, orando por aquellos que han sido contagiados, suplicándote por sus vidas y agradeciéndote por cada uno de los que tú has levantado del lecho de la enfermedad. También hemos estado, Señor, agradeciéndote fervientemente por la manera en la que tú te estás manifestando a tu pueblo, dándole la provisión perfecta. Y nosotros, beneficiarios de ese inmenso amor, pues de lo que recibimos de ti, de eso mismo traemos, para dar al engrandecimiento de tu obra, para ser obedientes a tu palabra, y para esperar que tú nos bendigas grandemente, Señor, con amor, afecto, provisión, y que nuestras alacenas estén siempre colmadas de tus beneficios. Te agradecemos, Padre, porque en esta mañana podemos honrar tu santo nombre y podemos decirte, Dios, con toda seguridad, que no queremos que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Y por eso te damos gracias, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro corazón esté preparado siempre para escuchar la voz de Dios. Que en cada situación, en cada acontecimiento, en cada reunión de edificación, en los momentos de oración, pues estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Y este viernes, que tendremos un evento especial, porque no será solamente una vigilia de oración en la noche, sino va a ser un día entero de oración al Señor. Que ojalá busquemos
espacios permanentemente para darnos a nosotros la satisfacción de hablar con nuestro Padre. Que sea esta una semana en la que nos preparemos, escuchándolo al Señor hablar, de tal manera que en la vigilia que tengamos el viernes, tengamos muchas razones para darle gracias. Que Dios nos bendiga, que nos dé la facilidad, la capacidad y la oportunidad de ser verdaderos hijos de Dios, de mostrar el carácter de Jesús en nuestra vida. Y que ojalá, cuando el viernes nos estemos reuniendo en esa vigilia de oración, pues estemos todos firmes, convencidos que Dios ha obrado de manera magnánima durante toda esta semana que empieza. Se tienen que cuidar mucho, mis queridos hermanos. Hay mucha gente que está enferma y está saliendo a la calle contagiando a todo el mundo. Suban sus defensas, conocen ustedes las formas en las que debemos hacerlo. Hay hermanos que están ofreciendo elementos de bioseguridad. Hay un hermano que está ofreciendo también productos naturales que suben tus defensas. Hay muchos hermanos que están empezando con emprendimientos en sus hogares y a partir de ello generar beneficios para su economía. Pues apoyémonos todos. Hagámoslo con el pensamiento de, dice que es bueno ayudar, pero mejor si es a los de la misma fe. Que tengamos una linda semana. Seguramente vamos a tener oportunidad de escucharnos, tal vez de vernos, hablarnos, y yo estaré con mi corazón permanentemente abierto para poder atenderte a ti si es que tienes la necesidad de alguna palabra de aliento, de consuelo, pero con toda seguridad, una palabra de amor. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Que tengas una linda semana. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.